Buenas. Eh, Vamos a hablar hoy del análisis de riesgo de la empresa La Corona SAS. Nosotros ya veníamos trabajando con esta empresa y pues nos gustaría seguir con ella para poder explicar a fondo pues todo su funcionamiento y analizar los riesgos que esta presenta. Este trabajo tiene como objetivo analizar los riesgos que presenta la empresa Viajes La Corona SAS, ubicada en la ciudad de Medellín. Principalmente nos enfocamos en el área de cartera. La empresa Viajes La Corona pertenece al sector del turismo y ella constantemente se enfrenta a desafíos en un entorno muy competitivo y económico. Además, también se encuentra en continuo cambio relacionado directamente con la TRM del día. Ya sabemos que Viajes La Corona, por ser una empresa de turismo, tiene diferentes tasas, diferentes tipos de monedas y ella debe adecuarse a cada una de estas a lo largo del día y de los meses. En el análisis de riesgo, se identifican y se evalúan los riesgos que son claves para el área de cartera. También nos basamos en la matriz de riesgo de la compañía para entender un poco cuáles nos benefician y cuáles no nos benefician tanto. Entonces, por eso escogimos el área de cartera, porque por ser una empresa de turismo, pues la principal entrada de ella son los viajes que vende. Estos viajes deben ser pagos de contado y por eso nos enfocamos en el riesgo de cartera para poder validar qué riesgos pueden afectar este proceso. Principalmente los riesgos financieros, riesgo de liquidez, porque existe la posibilidad de que la empresa no pueda cumplir con sus obligaciones a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Cuáles obligaciones? Pueden ser salarios, pueden ser impuestos, pueden ser pagos a proveedores, y esto se debe a que puede tener una baja rotación de cartera. Como toda empresa, pues tiene que tener sus políticas bien establecidas y muy buena rotación de cartera para que esto no pase. También tenemos el riesgo del crédito, el crédito que se encuentra en mora, porque también existe la posibilidad de que los clientes no paguen a tiempo las deudas, lo que lleva esto a un aumento de la cartera vencida y se conviertan difícilmente en carteras de difícil cobro. Entonces, por eso también metimos el riesgo de crédito, porque es muy probable y en toda empresa existe la probabilidad de esto. Los riesgos operacionales. ¿Por qué los riesgos operacionales? Porque es una empresa que, como lo dije anteriormente al inicio, la empresa se mueve en un mercado mundial, realiza viajes a muchos países, ella debe estar atenta a mantener confidencialmente la información de cada turista, ya sea información personal, información financiera, y pues es un riesgo que no debemos ponerlo menos que los demás porque es un riesgo muy importante. La confiabilidad de la empresa permite que las personas también puedan acceder a ella porque cumple con todos los protocolos para que ellos se sientan seguros. El riesgo de ciberseguridad. Hoy en día es normal que todas las empresas pues tengan unos sistemas contables, manejen mucho internet, porque hoy en día eso es lo que nos movemos. Está la IA, está iOS, está, mejor dicho. Entonces es importante que meter el riesgo de ciberseguridad porque es una amenaza para la empresa. No está exenta a esto y por ende debe estar muy cautelosa en ese sentido de no caer en fraudes. Existen muchos tipos de fraudes y también existe mucha corrupción. Entonces, como ya lo dije, la empresa no está exenta a esto y también es fundamental mirar el riesgo de la ciberseguridad. Existe el riesgo legal. El riesgo de incumplimiento a la norma. ¿Por qué incumplimiento a la norma? Porque cuando hablamos de que la empresa es una empresa que realiza viajes a nivel mundial,
Existe la posibilidad de que la empresa no cumpla las leyes y normativas vigentes de Colombia, así como las leyes internacionales, principalmente con el manejo de datos personales y la información financiera de los clientes. Cuando hablamos del riesgo legal, es una empresa que debe estar con todas las normas legalmente estipuladas. Tienen que tener un buen abogado que sepa de normas y de leyes nacionales, tanto nacionales como internacionales, para que no vaya a eximir ninguna ley. Por eso es importante el riesgo legal, tenerlo muy en cuenta y minimizar todo tipo de riesgos. ¿Cómo se pueden minimizar? Teniendo un buen abogado, estudiando continuamente y constantemente todos los procesos y cambios que se puedan presentar en otros países para que ellos no cometan ningún tipo de error a la hora de hacer sus intercambios. La evaluación de los riesgos. Bueno, el riesgo de fraudes en esta tabla podemos observar los tipos de riesgos que tenemos. Tenemos el riesgo de fraude y errores que se puedan cometer porque también existen los errores humanos. Riesgo de crédito, riesgo de liquidez, el riesgo de ciberseguridad y el riesgo de incumplimiento normativo o incumplimiento a la norma. Entonces aquí podemos ver la probabilidad de cada uno de los riesgos. El riesgo de fraude tiene una probabilidad media. El impacto es moderado. ¿Por qué es moderado? Porque un riesgo de fraude podría traer correlaciones a la empresa que pueden ser muy nefastas. ¿Por qué? Porque cuando a una persona o una empresa le cometen fraude, las personas que utilizan el servicio ya no van a estar seguras de contratar, entonces se puede bajar el nivel de cartera. La prioridad es media alta. ¿Por qué es media alta? Porque como ya lo dije, o sea, una persona que vea que a la empresa le hicieron un fraude va a tener miedo a seguir a invertir su dinero en esa empresa. El riesgo de crédito en mora, la probabilidad es alta. ¿Por qué? Porque ninguno está exento a que empresas no cumplan con los tiempos estipulados para el pago de la cartera y estas se conviertan en difícil cobro. El impacto es alto porque obviamente va a bajar la rentabilidad de la empresa y la probabilidad es alta. O sea, aquí todo es alto. ¿Por qué? Porque la empresa, como bien lo decimos, es una empresa que se mueve con el cambio del dólar, que es una empresa que tiene que estar en continuo movimiento y que necesita tener pues su rotación de cartera al 100%. Es una rotación que se maneje de buena manera, una rotación que sea constante y que le permita a la empresa tener una buena liquidez. El riesgo de liquidez es medio, la probabilidad es medio. El impacto es alto, porque, bueno, se supone que va a tener pues sus clientes que están constantemente comprando sus viajes, que es turismo lo que ellos venden, y la probabilidad es media alta. Entonces, riesgo de ciberseguridad es media porque aquí tenemos, como toda empresa, ya lo dije, toda empresa tiene probabilidad de que sean atacados cibernéticamente. El impacto también va a ser medio y la prioridad es media, porque como no se ha dado, entonces hay que tenerlo en cuenta, pero tampoco es algo que sea veraz que va a pasar. El riesgo de incumplimiento normativo es bajo porque se supone que para uno tener una compañía como esta, tiene que tener un buen abogado, tiene que tener todas las normas y todas las leyes bajo control, una persona que esté autorizada y que esté capacitada para este cargo. El impacto es alto porque si se incumple una norma, entonces estamos afectando no solo la empresa, sino el cliente o la persona que haya utilizado los servicios. Afectaría inmediatamente a la empresa en su rentabilidad, en su liquidez, y por eso el impacto va a ser alto. La prioridad es media, porque se supone que para eso tenemos el personal capacitado y obviamente tenemos que estar en constante capacitación y estar pendiente pues a todos los temas que se puedan dar. Cada riesgo se evalúa según su probabilidad de ocurrencia. Como ya lo decíamos, el riesgo de ciberseguridad
es medio porque no pasa constantemente. Obviamente sí está dentro de la lista, pero se puede mejorar. Y utilizamos una escala para diferenciar cada uno de medio, bajo y alto, para diferenciar también las posibilidades y las afectaciones que pueden tener directamente a la empresa. El impacto. Aquí podemos ver el mapa de calor y la prioridad se determina con base a la combinación de probabilidad e impacto. La prioridad alta requiere una atención inmediata. Como ya lo decíamos en el cuadro anterior, cuando nos sale que la prioridad es alta, hay que concentrarnos más en esta prioridad. En este caso, el riesgo de crédito en mora. Hay que utilizar todas las herramientas, utilizar nuevas estrategias para que los clientes no entren en una mora y que nos afecte la solvencia de la empresa. Que tampoco nos afecte pues no el inventario, pero sí que no nos afecte se me fue la palabra, la rotación de ventas, que no nos afecte las ventas, que no nos afecte pues a lo que la empresa se dedica, que son los viajes. El riesgo de liquidez es medio. Entonces, por ese lado, podemos estar un poco tranquilos. Y aquí el riesgo de incumplimiento normativo es bajo. Pues es un buen impacto, porque ya sabemos que no vamos a incumplir la norma y que podemos trabajar con normalidad. El riesgo de fraudes es medio, como ya lo venía diciendo. Entonces, lo que más nos tenemos que concentrar y lo que nos tenemos que profundizar es en el riesgo de crédito. O sea, es lo más importante para la empresa, porque bien estamos evaluando es en la cartera. Entonces, si nos vamos al riesgo de crédito, de un crédito que está en mora, va a afectar completamente la liquidez, la solvencia, el movimiento de la empresa, obviamente los ingresos. Entonces, hay que concentrarnos en que todo lo que se haga sea en efectivo, o si tenemos clientes que paguen a 30, 40, 60, 80, 90 días, que esos clientes paguen y roten su cartera de acuerdo a lo estipulado y no caigan en mora o en cobros de difícil o en cartera de difícil cobro. Bueno, aquí hablamos ya del plan de mitigación de los riesgos. Bueno, hoy les voy a comentar acerca de un asunto que es crucial en el ámbito empresarial. Cómo lo podemos gestionar y disminuir los riesgos que surgen en la cartera y en el ámbito financiero en general. Regularmente creemos que los riesgos son algo que no se pueden evitar, pero en realidad podemos disminuirlos mediante una buena planificación y a través de las medidas simples, pero que sean muy efectivas. Voy a detallar cuatro tipos de riesgos que son bastante frecuentes en este ámbito. El riesgo de fraude, bueno, ya la compañera había hablado un poco de esos temas. Vamos aquí como a reforzar y a culminarlos. Bueno, como les decía, cuatro tipos de riesgos que son bastante frecuentes: el riesgo de fraude, el riesgo crediticio, el riesgo de liquidez y el riesgo de ciberseguridad. Al final de eso les voy a compartir algunas acciones generales que pueden ayudar a fortalecer la gestión en cualquier organización. Empezamos con el riesgo de fraude. El primer riesgo que les voy a hablar se refiere a situaciones en las que dentro de la organización una persona puede abusar de la falta de controles para alterar información o dinero para su propio beneficio. Por ejemplo, si una sola persona en el área controla todo el proceso de cobros
de cartera, hay una posibilidad de que esta persona desvíe recursos sin que otros se den cuenta. Va a tener pues un control como pues todo el control de toda esta área. ¿Cómo podemos disminuirlo? Bueno, se pueden hacer una división de funciones, evitar que una sola persona realice todas esas tareas, rotar también los roles de personal, asegurar que siempre haya una supervisión entre ellos. Bueno, una capacitación, llevar a cabo talleres sobre ética y control interno para que el equipo comprenda toda la importancia de actuar pues, con honestidad. También se pueden realizar auditorías internas, perdón, incrementar la frecuencia de revisiones a la cartera, porque a mayor revisión, más rápido podemos como identificar esas irregularidades y pues finiquitar hallar un mejor control. El segundo sería el riesgo de crédito. El riesgo de crédito se da cuando un cliente no cumple pues, con sus pagos. Eso puede tener un impacto grave, aunque realmente en la agencia no se maneja como tal un crédito. Ya como habíamos hablado anteriormente, el cliente planea su viaje, programa sus cuotas y si no está pago antes de los 30 días, pues no se le entregan los servicios para que él pueda pues como realizar el viaje. Siempre va a estar como ahí con la presión de que si no realiza el pago no se le entregan los servicios y no puede pues como viajar. Entonces por este caso no hay como tanto riesgo en este caso. Eh, eh, bueno, también hablamos de que lo podemos disminuir. Obviamente hay personas de que no envían pues, su dinero a tiempo, como lo tiene estipulado la empresa. Entonces, podemos establecer unas políticas de crédito muy precisas, verificar el historial crediticio, hacer algo antes eh, antes de conocer, pues antes de realizar la venta. Pero pues normalmente realmente en la empresa no se realiza, pero se debe implementar. Una supervisión continua, hacer un seguimiento regular a los clientes que tienen pagos atrasados, enviando recordatorios a tiempo, eh, hacer incentivos, promociones, proporcionar pues descuentos por su pronto pago. Esto incentiva a muchos clientes para pagar antes y pues obviamente van a adquirir un beneficio. El tercer, el riesgo de liquidez. Este riesgo se refiere al riesgo de no contar con el dinero suficiente para hacer frente a todos estos gastos con la empresa a corto plazo. Por ejemplo, si la empresa debe pagar a proveedores, eh, un ejemplo, pero los clientes aún no han cumplido, pues no han cumplido con el pago, se presenta un problema de flujo de caja. Eso, pues obviamente va a afectar la empresa. Para mitigar, para mitigar pues todo esto, debemos realizar proyecciones de flujo de caja, analizar mes a mes cómo estarán las entradas y las salidas de dinero. Con esto pues logramos anticiparnos a posibles déficits. Otra sería una diversificación de fuentes de financiamiento. Evitar depender de un solo origen, podemos buscar líneas de crédito o incluso utilizar factoring de cartera para tener dinero de respaldo. El factoring de cartera es, es como bueno, se utiliza mucho en las empresas, una herramienta financiera que usan para cuando necesitan pues como dinero rápido. No requieren esperar a que sus clientes les paguen. En ese caso es como acudir a una entidad financiera que, para venderle, o sea, como para venderle facturas o un derecho de cobro. Esta entidad solamente se encarga de entregar, como recaudar, o sea, como entregan parte, la mayoría, o sea, la mayor parte de dinero
de inmediato, por ejemplo, un 90%, y ellos se encargan pues como de los clientes. Ya por último sería el riesgo de ciberseguridad. Hoy en día no se puede ignorar el peligro de la ciberseguridad, ya que en parte la información financiera y de los clientes se gestiona a través de todos los sistemas digitales. Un ataque, un robo de datos o un correo dañino puede causar pérdidas significativas en la empresa. Para protegernos de esto, debemos de implementar pues, más equipos, invertir en tecnología, emplear software actualizado y seguro para la administración de la cartera. Protocolos de seguridad, instruir al personal en el uso de contraseñas robustas y la identificación de correos fraudulentos. También pues como una asesoría legal, consultar con una persona en el área pues ya como un abogado para asegurarnos de cumplir todas las normativas sobre la protección de datos, un monitoreo regulatorio, estar al tanto de los cambios en las reglas fiscales y de consumo que puedan impactar el negocio. También acciones legales. En conclusión, es crucial reconocer que siempre existirán riesgos, pero podemos disminuir sus efectos si implementamos unas buenas medidas preventivas. Capacitar al personal también es muy importante, realizar inversiones, revisiones continuas, aprovecharnos de la tecnología y estar atentos a las transformaciones del entorno, con un plan efectivo para reducir riesgos de la compañía. Esto nos ayuda a prevenir pérdidas, sino que también genera confianza entre clientes, proveedores y empleados. Bueno, en conclusión, el análisis de riesgo demuestra que el viaje en la corona debe centrarse en su esfuerzo y gestionar el riesgo de fraude y de los créditos, ya que esto representa la mayor amenaza por la estabilidad financiera de la empresa, específicamente en el área de cartera, aunque hay otros riesgos como en la liquidez, la ciberseguridad, tiene unas probabilidades menos de ocurrir en su impacto potencial. Es significativo por lo que no debe ser ignorado. La implementación del plan de mitigación sólido basado en la separación de funciones, monitoreo constante y capacitación en el área crucial por ser los controles internos y la vida financiera de la empresa. En esa parte es recomendable buscar descargar solo, perdón, bueno, hacer copias de seguridad en backup regularmente, encriptar archivos, capacitación de cultura digital, capacitar a los empleados en ciberseguridad y no estar conectándose como en redes públicas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me he colocado una suda con esto. Pues esta fue y dio el tiempo sobrado. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos?